Estimados y estimadas estudiantes, en esta clase de Ingeniería Hidráulica Avanzada tenemos como objetivo aprender a diseñar canales de tierra estables mediante la teoría del régimen. En las clases anteriores, nosotros vimos que para que se inicie el transporte de sedimentos, se tiene que cumplir una condición como esta, donde el esfuerzo de corte asociado al flujo debe ser mayor al esfuerzo de corte crítico de las partículas. Y también vimos métodos para estimar la magnitud del transporte de sedimentos, tanto el transporte de sedimentos en el fondo, como el transporte de sedimentos en suspensión. Lo que aún no hemos hablado es cómo cambian las propiedades geométricas del río debido a que se desplazan los sedimentos en el fondo del cauce. Entonces, al haber el transporte de sedimentos, es decir, si tenemos la condición de que el esfuerzo de corte ejercido por el flujo superior a un cierto esfuerzo de corte crítico, puede haber un cambio tanto en la sección transversal, o sea, si tenemos, por ejemplo, una sección inicial como esta, al tener transporte de sedimentos, esta sección puede cambiar en el tiempo y también puede cambiar la pendiente longitudinal en el cauce. Si esta es la pendiente original, al tener transporte de sedimentos en el fondo, esta pendiente puede cambiar. Entonces, esto se va a producir hasta que el río encuentre una nueva condición de equilibrio. Por lo tanto, si es que vamos a diseñar un canal que se va a erosionar, tenemos que tratar de darle la forma lo más posible parecida a la geometría que tendría este cauce de manera natural. Entonces, en la unidad 2 vimos escurrimientos con un grado de libertad. ¿Qué quiere decir esto? En la hidráulica de canales, cuando tenemos canales que no se están erosionando, tenemos una ecuación, nosotros utilizamos la ecuación de Manning, que nos da la condición de escurrimiento uniforme para un cierto caudal. Es decir, es un H, en este caso le llamamos H normal, para un cierto caudal. Entonces, esta ecuación nos dice que si un canal o un cauce se encuentra en equilibrio, por ejemplo, tenemos un canal artificial revestido, en este caso no vamos a tener sedimentos involucrados porque está revestido. Podemos tener un canal de tierra, pero que no se está erosionando. Un cauce natural que no transporte sedimentos y que no se está erosionando, por ejemplo, si el caudal es bajo. Podemos tener también un cauce natural que transporta sedimentos y que no se está erosionando ya que está en equilibrio. En todas estas condiciones, debido a que no hay cambios en el fondo del cauce ni en el perfil, podemos utilizar la ecuación de Manning, ya que al tener un cierto caudal, vamos a tener una única altura de escurrimiento, asumiendo que la rugosidad ni la pendiente cambian con el tiempo, ni tampoco el perfil. Entonces, si la altura de escurrimiento depende solo de una variable, estamos frente a un sistema de un grado de libertad, que es lo que hemos estudiado con anterioridad. Ahora, supongamos que contamos con un canal que tiene las paredes rígidas, pero el fondo es erosionable. En este caso, vamos a tener dos variables. Vamos a tener una condición de escurrimiento con 2 grados de libertad. O sea, tenemos un canal donde las paredes son rígidas, pero el fondo se puede erosionar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El perfil no va a cambiar, ya que lo que se va a erosionar va a ser el fondo. La forma del perfil no va a cambiar, pero lo que sí puede cambiar es la pendiente de fondo. Si le llamamos S, a medida que pasa el tiempo, esta pendiente puede ir cambiando, a medida que se erosiona. También puede ir disminuyendo, a medida que a medida que en el canal se van depositando sedimentos. Entonces, si solo se conoce el caudal, solo con esta información ya no podemos predecir la altura de escurrimiento solo con Manning, porque ya tenemos el fondo que es móvil y vamos a tener una variable adicional, que es la pendiente del fondo. Y esta se va a ajustar a una nueva condición de equilibrio. Por lo tanto, necesitaremos dos ecuaciones para poder encontrar la nueva condición de equilibrio. Es decir, una que nos entregue una solución para la pendiente y una que nos entregue una solución para la altura de escurrimiento. Vamos a necesitar dos ecuaciones. Ahora, supongamos que tenemos un cauce natural con las paredes y el fondo es erosionable. Es decir, vamos a tener 3 grados de libertad. Las paredes ya no son rígidas, sino que va a poder variar de una cierta manera. Entonces, además de variar la pendiente en el fondo, que puede variar desde este punto a este punto, por ejemplo, va a variar el perfil que vamos a tener. Por ejemplo, si se erosiona, podríamos tener algo como este.
pasar de aquí, de la condición inicial a la condición final. Entonces, en este sistema vamos a tener tres variables. Vamos a tener la altura de escurrimiento, va a variar, dependiendo de las condiciones que existan, la pendiente del fondo y el ancho superficial se van a ajustar a una nueva condición de equilibrio. Entonces, en este caso vamos a necesitar al menos tres ecuaciones para encontrar una nueva condición de equilibrio. Una vez que encontremos el equilibrio, ahí ya podemos utilizar Manning, porque al tener equilibrio ya no vamos a tener cambios ni en el perfil ni en la pendiente. Por lo tanto, volveríamos a un sistema, en este caso, de 1 grado de libertad. En esta imagen podemos ver esquemáticamente las tres situaciones. Tenemos el caso que habíamos considerado en la unidad 2 y cuando tenemos condiciones en equilibrio, es decir, tenemos 1 grado de libertad, el fondo y la orilla no se están erosionando y tenemos una variable, el caudal, relacionada con la profundidad D. Si tenemos 2 grados de libertad, vamos a tener que la pendiente cambia tanto como la altura. Y para ello vamos a necesitar dos ecuaciones. En el caso de tener 3 grados de libertad, es decir, que permito que las orillas y el fondo se puedan erosionar, voy a tener tres variables. Voy a tener el ancho superficial, la pendiente y la altura de escurrimiento. Tres ecuaciones voy a necesitar al menos para poder resolver este sistema. Entonces, por teoría vamos a comentar lo que corresponde a teoría del régimen. Por teoría del régimen se entiende que los canales que están sujetos a erosión conducen a un cierto caudal y ese cierto caudal va a producir una cierta condición de equilibrio que va a depender de las propiedades del cauce. Entonces se define un canal que se encuentra en régimen cuando dicha condición de equilibrio es alcanzada. Esa condición se va a producir cuando la cantidad de sólidos que entra por una cierta sección va a ser igual a la cantidad de sólidos que salen de cierta sección. Cuando esta condición suceda, vamos a tener una condición de equilibrio y se va a decir que el canal está en régimen. Ojo, aquí puede ser que la cantidad de sólido que entre también pueda ser cero. Si es que no entra sólido y no sale sólido, también estamos en una condición de equilibrio y también se dice que el canal está en régimen. Si entran 10 y salen 10, vamos a tener una condición de equilibrio. O sea, que si entran 10 y salen 10, quiere decir que sí hay transporte de sedimentos, pero que hay una condición de equilibrio. Si entra 0 y sale 0, el canal está en régimen, pero no hay transporte de sedimentos y sí se encuentra en equilibrio. Entonces, en canales artificiales, donde se controla el caudal, por ejemplo en los canales de riego, esta condición de equilibrio permanece más o menos constante en el tiempo, ya que los caudales no varían tanto. Varían un poco cuando es verano, se requiere mayor riego que en invierno, pero la variación no es tan grande como es en los cauces naturales. En este caso, si tenemos una crecida, vamos a la condición de fondo del cauce y la pendiente, y el perfil va a cambiar a medida que ocurre esta crecida. Entonces, la condición de equilibrio que se considera para los cauces naturales es una condición promedio, entre comillas, ya que es la que encuentra el canal en la mayoría de su tiempo, en la mayoría del tiempo durante el año. Cuando viene la crecida, estas condiciones van a cambiar, pero cuando se acaba y vuelve a la condición de caudales naturales, el cauce va a tender nuevamente al equilibrio. Y este equilibrio se conocería como que el canal está en régimen. Vamos a ver un método para poder predecir cuáles serían las características de los cauces dependiendo de teniendo 3 grados de libertad. Lassie, entre los años 1930 y 1958, publicó este trabajo donde entregó un set de ecuaciones para poder determinar las características del cauce que alcanzaría en condición de régimen, donde tenemos una ecuación para el ancho superficial que depende del caudal, la altura de escurrimiento media, que se define como el área dividido por el ancho superficial, con la ecuación que ven acá, donde Q es el caudal y F es un factor de sedimentación, y depende solamente del diámetro medio de las partículas que hay en el fondo. Ojo, en metros. Tenemos U, que es la velocidad media, tenemos R, que es el radio hidráulico, y S, que es la pendiente longitudinal. Utilizando este método es posible obtener el perfil, la pendiente y la altura de escurrimiento que tendría un canal en condición de régimen, es decir, en equilibrio.
El diámetro medio del material del fondo se puede obtener mediante la siguiente ecuación, donde D sub i es el diámetro medio de cada fracción en que se divide la curva granulométrica, y P sub i viene siendo la fracción en peso de cada fracción de la muestra. Podemos ver también que la sección transversal, cuando el canal alcanza el régimen, se puede aproximar a una sección trapezoidal, donde tendríamos un talud de K es a 1, donde K es la componente horizontal. Tenemos que el área de la sección va a ser simplemente el ancho superficial por una altura media. Esta altura media es la que entrega el método de LaCie directamente. La base simplemente se obtiene mediante esta relación, y la altura de escurrimiento mediante esta fórmula. Existen otros métodos para estimar las condiciones de equilibrio que obtendrían los cauces cuando tenemos más de un grado de libertad. Lamentablemente en el curso solo veremos el método de LaCie, debido a que tenemos solo parte de una clase para hablar de estos métodos. Pero todos funcionan de manera similar. Toman las variables independientes, como por ejemplo el caudal, el transporte del sedimento, el diámetro de la partícula, para poder estimar las variables dependientes, como lo son la altura de escurrimiento, la pendiente de fondo del cauce y la forma que tomaría el perfil. En la clase sincrónica desarrollaremos un breve ejemplo para poner en práctica lo que acabamos de aprender. Nos vemos en la siguiente clase.